por los caminos de Venezuela. De este a oeste, de norte a sur, recorremos las rutas del país destacando lo mejor de nuestra tierra y enalteciendo a nuestra gente, su cultura y sus valores. Saludos, amigas y amigos. Sean todos muy especialmente bienvenidos a su programa, Por los Caminos de Venezuela. Estaremos acompañándolos en la producción y narración de este espacio José Miguel Lara y Luis Loaiza Rincón. Viaja con nosotros desde tu casa para que luego te animes a emprender tu propio recorrido por Venezuela. Y desde Oriente nos fuimos para el sur del lago de Maracaibo, a las ciudades gemelas, San Carlos y Santa Bárbara del Zulia. Resulta insólito que una realidad tan evidente tuviera que esperar décadas por una aguda observación que la descubriera, hasta que llegó un periodista de Sinamaica, conocedor de su oficio y amante de los relatos históricos y de la escritura, llamado Manolo Silva Machado, y empezara a hablar de las ciudades gemelas, algo que siempre han sido, dos ciudades separadas por un río que palpitan con un solo corazón. San Carlos y Santa Bárbara del Zulia son efectivamente dos ciudades hacia adentro, porque cada una tiene entidad formal, pero hacia afuera siempre han sido una sola. San Carlos es la capital del municipio Colón del estado Zulia. Fue fundada el 23 de marzo de 1778 y está ubicada en la ribera izquierda del río Escalante. Tiene una temperatura media anual de 28 grados centígrados y sus festejos religiosos son principalmente el 16 de julio, cuando se celebran las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, el 4 de noviembre, San Carlos, y el 4 de diciembre, Santa Bárbara. Increíble, profe, conocer la realidad de estas dos ciudades ubicadas al sur del lago de Maracaibo, que para los externos podría parecerles que es una sola ciudad, pero en realidad son dos ciudades en una. Ya conocida la fundación de San Carlos, debemos precisar que Santa Bárbara del Zulia fue fundada 2 años después, en 1780. Constituye la más importante parroquia del municipio y forma una conurbación junto con San Carlos que da la forma a esa ciudad extendida, cuyos pobladores llaman coloquialmente el otro lado, dependiendo de qué ribera del río Escalante se encuentre. El municipio Colón integra las parroquias Moralito, San Carlos, Santa Bárbara, Santa Cruz del Zulia y Urribarrí. Se sirve de un aeropuerto y de conexiones por carretera con Encontrados y El Vigía, desde donde se puede viajar a cualquier punto del país. Ubicadas al sur del lago de Maracaibo, históricamente las ciudades gemelas ganaron importancia cuando se estableció una ruta comercial desde las zonas productivas de los Andes venezolanos hacia el puerto de Maracaibo. De manera que San Carlos y Santa Bárbara constituyeron el nodo esencial de un sistema de comunicación que incluía la navegación lacustre y fluvial, así como el transporte ferroviario. En efecto, José, San Carlos y Santa Bárbara fueron piezas claves del circuito agroexportador-importador del eje comercial sur del lago, región andina, nororiente colombiano y puerto de Maracaibo, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Especial importancia tuvieron las líneas principales del ferrocarril Santa Bárbara El Vigía y Encontrados Estación Táchira. Las 3 líneas secundarias fueron Encontrados, Bobures de San Carlos de Zulia, el ramal del Gran Ferrocarril del Táchira a los campos petroleros del Tarra y el de Casigua el Cubo al kilómetro 28 en la margen derecha del río Zulia. El ferrocarril Santa Bárbara El Vigía fue construido por la Compañía Francesa de Ferrocarriles Venezolanos y se inauguró el 28 de julio de 1892 con una longitud de 60 kilómetros. Las modernas carreteras construidas en la década de los años 50 acabaron con este sistema fluvial y ferrocarrilero. Todavía en algunos sitios encontramos vestigios del ferrocarril.
y la nomenclatura en la carretera Santa Bárbara del Vigía sigue la vieja numeración del ferrocarril, constituyendo una reminiscencia de tiempos mucho más importantes desde el punto de vista de la comunicación y del movimiento económico. Esta es una zona con tierras muy fértiles, donde predominan los cultivos comerciales de maíz, plátanos y palma aceitera, así como la cría de vacunos. También se cultivan cambures, yuca, cacao porcelana, caña de azúcar, parchita, lechosa, tomate y pimentón, entre otros muchos rubros. La actividad pecuaria está orientada a la producción de ganado. La actividad industrial es legendaria en esta zona, porque la fundación en Santa Bárbara del Zulia de la primera planta productora de leche en polvo de Venezuela, llamada Industrias Lácteas Venezolanas, Indulac, el 28 de mayo de 1941. Así que es amplia la experiencia en el procesamiento de leche para producir una gran cantidad de derivados. En cuanto a los recursos pesqueros, presenta una situación geográfica ventajosa para su aprovechamiento, tanto por poseer costa en el lago de Maracaibo como por su gran cantidad de ríos y caños. Desde la perspectiva cultural y educativa, el municipio cuenta con instituciones de educación básica, media y diversificada. También con la educación superior, ya que cuenta con la Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago, UNESUR, y la Universidad Nacional Abierta. También cuenta con una sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela y distintas agrupaciones musicales y, por supuesto, gaiteras. Especiales recuerdos tienen para mí los tiempos del Liceo Francisco Javier Pulgar. Pero aparte del tema educativo, esta zona también tiene especiales atractivos turísticos. Algunos sectores del río Escalante, las costas del lago, el paisaje agropecuario, las fiestas patronales, la gastronomía y los pueblos típicos nos animan a pensar en la posibilidad de un turismo muy particular. El problema es la inexistencia de servicios y, peor aún, de cultura de atención al turista. La gastronomía se caracteriza por el uso de los productos de la región: plátanos, queso y carne. Los sabores son definidos y las porciones generosas. La variedad de platos incluye hallacas de plátano, patacones, carne asada, comida en coco, que puede ser de carne de res, de iguana, yaguasa, baba, chicahuire, cerdo, entre otras. Pescado asado, como armadillo, manamana, huevas de pescado, bagre, entre otros. Los dulces también son variados, como la conserva de coco, las pasticas de maduro, de leche, el arroz con leche. Imperdible es el llamado calabazate y el chocho de vaca, que consiste en una mezcla de cascos de limonzón confitados y quesillo. En la conmemoración del Bicentenario de San Carlos del Zulia, el 17 de marzo de 1978, se organizó un reencuentro y muy importantes actos religiosos, culturales y sociales. El hecho curioso es que se eligió una reina, la señorita Mariela Oliveros, la hija de Antonio el Negrito Oliveros, que se acordó que su reinado durara un siglo. Así que no tendremos otra reina hasta el 2078, cuando tendremos que hacer un reencuentro por los 300 años de Santa Bárbara y San Carlos del Zulia. A continuación, vamos a nombrar 100 personajes históricos. No pretendemos hacer una evaluación exhaustiva ni un tratado de historia. Se nos van a escapar nombres muy importantes, seguramente, que se nos queden por fuera. Todos han puesto su grano de arena en la construcción de las ciudades gemelas. Sin embargo, nos vamos a atrever a señalar un conjunto de personas en distintos ámbitos: la producción, la educación, la salud, el deporte, que han sido relevantes y que nos parece en este momento, en este ejercicio de memoria, que es importante destacar.
Este ejercicio de memoria lo hemos ordenado alfabéticamente, de manera que van a anotarlo por los apellidos. Comenzamos con Rafael Ayoca, comerciante de origen italiano y fundador de una familia conocida por muchos. Hernán Alvarado, empresario, fundador junto a su familia de Ondas del Escalante. Arturo Celestino Álvarez, personaje popular, conocido como Cara de Franela. El profesor, deportista y excelente persona, Marcial Apalmo. Nicolás Arámbulo, hombre de leyes, dirigente social, promotor cultural, político. Y su hija, Evelyn Arámbulo, profesora y dama destacada de nuestra comunidad. También destacamos el nombre de Vladimir Aranguren, fallecido muy prematuramente, dirigente cultural, estudiante universitario y un joven comprometido con el desarrollo de las ciudades gemelas. Junto a él, Alexander Arenas, comerciante de una familia dedicada desde hace mucho a las tareas del comercio. Wilmer Ariza, médico, veterinario, en sus tiempos juveniles dirigente político, hoy dirigente gremial. Giorgio Astolfo, empresario de origen italiano. Alberto Bazas, el conocido sirio de Almacén Venezuela, amigo de mucha gente, lamentablemente fallecido. El padre Manuel Bautista, sacerdote, y quien sobre todo bautizó, casó a la vieja guardia que sigue todavía dando la pelea en las ciudades gemelas. El doctor Reinaldo Biasino, médico, destacado, fundador de instituciones médicas en el municipio. Abelardo Bracho, exalcalde, político, bombero, promotor cultural, toda una figura Abelardo Bracho. Manuel Briceño Barreto, el doctor Briceño, médico, traumatólogo, fundador de una familia conocida de gente buena y trabajadora. La educadora Alba Briñez, ya desaparecida, ejemplar dama de nuestra comunidad. Carlos Butachi, comerciante, político, exalcalde, hombre ligado a los quehaceres de la política en el municipio. Estevianos Calfayanis, comerciante de origen griego, hombre de buen corazón que impulsó muchas iniciativas de mejoramiento social y mejoramiento comunitario. Por supuesto, este grupo lo terminamos con un ganadero, con Luis Alberto Camacho, fundador de una dinastía y de grandes empresas agropecuarias de grata recordación en la región. Y regresamos en esta relación de las caras, de los rostros que han construido nuestras ciudades gemelas. Y lo hacemos con Juanita Cano, funcionaria del Ministerio del Trabajo, de grata recordación y miembro de una familia conocida y querida. Pero también con Evencio del Carmen Carrasquero, ecónomo del cementerio, un fundador de una familia muy querida de músicos. El señor Evencio del Carmen Carrasquero trabajó décadas en el cementerio municipal. Aquí nombramos también a Roberto Castillo, el doctor Castillo, médico, exdirector del hospital y un hombre comprometido con la salud del pueblo. Y Luis Chacín, abogado, promotor cultural, un hombre con una inquietud por el desarrollo del sur del lago, por el desarrollo de las ciudades gemelas, siempre muy atento para reconocer los temas fundamentales que mueven al municipio. Y un policía, personaje popular, conocido por la gente de mi época, Teótimo Churio, vendedor de pescado y además miembro de un partido político al que defendía a muerte. También nombramos al exministro, ganadero y hombre de la región, Carmelo Contreras, a la señora Ana Betilde de Alvarado, empresaria, fundadora junto a su familia de Ondas del Escalantes, a Marisela de Gutiérrez, profesional de la salud, dirigente social, dirigente política y destacada dama de nuestra comunidad, a quien nos unen sentimientos de aprecio y cariño. A Betty de Núñez, médico, que sigue en la pelea, gastroenteróloga
y mujer comprometida con la salud, con el bienestar de toda la región. El recordado Aldo Di Caterino, comerciante, el dueño de Zapatería La Colonial, fundador de una familia dedicada al comercio, al desarrollo del sur del lago y de todo el Zulia. A Francisco Di Davide, también otro empresario de origen italiano y padre de una familia de gente que se quedó en Santa Bárbara a trabajar por su desarrollo. Eubir Méndez Díaz, el comandante del Cuerpo de Bomberos, recordado, querido, apreciado, el comandante Díaz del Cuerpo de Bomberos. El doctor Tito Díaz, médico, también fundador de instituciones médicas, hombre con inquietudes políticas y bueno, un hombre con nexos fundamentales con el sur del lago. La profesora Ilva Echeto de Castillo, quizás muchos no la recuerden, yo sí, educadora, fundadora de una institución educativa que sigue siendo de primera línea en Santa Bárbara y San Carlos del Zulia. No puedo dejar de recordar al chino Leo, comerciante y fundador de una familia de profesionales, de gente trabajadora, querida y muy destacada de las ciudades gemelas. El profesor y locutor Ernesto Feo, un hombre de la cultura, un caballero en la palabra, en la expresión, en su trato con todo el mundo. Mario Fernández González, profesor, querido profesor de nuestras instituciones educativas secundarias y también superiores. César Fernández, abogado, destacado jurista y hombre comprometido con el desarrollo económico, jurídico, institucional del sur del lago. Y quizás todavía los más jóvenes no recuerden a un practicante a domicilio que hizo del terror de los jóvenes con sus inyecciones, Finolito, padre de destacados hombres y mujeres de nuestras ciudades gemelas, al que quisimos tanto en nuestra época y que lamentamos tanto que con él se haya perdido el oficio de practicante a domicilio. Y seguimos con nuestra relación de los 100 rostros de las ciudades gemelas. En esta oportunidad con el profesor Damián Flores, profesor y hombre ligado a los quehaceres de la comunidad en San Carlos del Zulia. El profesor y político, expresidente del Consejo Municipal, Nelson Freites, barquisimetano de origen, pero colonés de corazón, cuerpo y alma. Alfredo García y su hermano Ramiro García, profesores, editores, hijos de aquel recordado y queridísimo Alí García. Nuestro profesor de matemáticas, Miguel Gómez, también hombre nacido en otras tierras que hizo de Colón su punto de llegada y su punto de partida. La educadora Anaíl González de Depol, educadora y promotora cultural, preocupada por la construcción de un Ateneo, por la generación de actividades culturales de alto nivel. Adalberto González, telegrafista, personaje popular, el recordado y querido Bola. Nina González, dirigente social, dirigente política, madre de familia, pilar fundamental de una familia de gente trabajadora y querida en toda la región. Sebastiano Guifrido, constructor de origen italiano, un hombre que también hizo de Santa Bárbara y de San Carlos su punto de llegada y su punto de partida. Edilberto Guijarro, médico, destacado médico, fundador de una familia de gente donde también destacan médicos dedicados a las tareas de promover la salud en el municipio. Una familia venezolana y española recordada y querida. Nuestro amigo, profesor, expresidente del Consejo Municipal, líder de muchas batallas, Danilo Gutiérrez. El doctor Diego Gutiérrez, médico, dirigente social, ganadero, dirigente político, exdirector del hospital, un hombre ligado a la zona, muy vinculado a todas las tareas del desarrollo que le tocó vivir en su vida. Dalia Hernández, educadora, promotora cultural, generadora de instituciones educativas,
una distinguida dama, recordada y querida por todos. César Herrera Fernández, empresario, hijo y nieto de hombres ligados a la actividad política y a la actividad del desarrollo del sur del lago. Ciro Labarca, comerciante, político, también un hombre al que se le recuerda con mucho aprecio en su experiencia, en su estadía como dirigente político, porque fue un hombre que de defender un color, pues se comprometía con la defensa de todos. Evaristo Labrador, sindicalista, dirigente social, promotor cultural, padre de familia y sin embargo un hombre que siempre estuvo en la lucha y nunca se desvió de sus ideales, de su compromiso. Genaro Lagni, comerciante, deportista, futbolista. Genaro Lagni era un hombre que amaba el fútbol y que promovió competencias futbolísticas desde siempre. Rafael Lares Marín, locutor, promotor cultural, miembro de una familia también muy apreciada en San Carlos del Zulia. Rafael Lares Marín, una voz inconfundible y un don de gentes que todavía nos permite recordarlo con mucho aprecio y respeto. El doctor Guido Linares Paredes, ginecólogo. ¿Cuántos no vinimos al mundo con sus manos? Para él también nuestro respeto, nuestro aprecio y nuestro reconocimiento donde se encuentre. Y aquí hablo de una prima mía, Marbelis Loaiza, y con ella el reconocimiento y el cariño para todas las reinas de las ferias de nuestro pueblo. Marbelis Loaiza fue reina de la 18ª feria en 1976. Aquí seguimos, ya en la recta final de nuestros 100 rostros de las ciudades gemelas, de nuestras personalidades queridas y recordadas. Y lo hacemos con Rómulo Martínez, empresario y además un promotor de las actividades productivas del sur del lago, hermano de Vilma Martínez y hombre desde siempre vinculado a nuestros pueblos. El doctor Guillermo Melián, conocido, querido, apreciado, un hombre dedicado a su trabajo que era sumamente difícil y sumamente complejo. José de la Cruz Mendoza, empresario, comerciante, ganadero. Manuel Mendoza, el Meco, todavía está dando la pelea el Meco, es técnico electricista, fundador de una familia de gente querida y apreciada. El Meco es el amigo de todos. Sebastián Mesa, sacerdote, todavía lo recordamos mucho, el Padre Mesa, que Dios lo tenga en la gloria. Víctor Molero, también desaparecido, obrero. Víctor Molero era carretero del viejo puerto de Piraguas, un hombre trabajador, un hombre del pueblo que le entregó su vida a su tarea y que resolvió muchísimos problemas en las familias de la zona cuando le llevaba en su carreta las cosas que compraba en Maracaibo y que transportaba de Maracaibo a Santa Bárbara, la Piragua. Melvin Montero, radiodifusor, inquieto, un hombre de los medios que ha tenido problemas de salud, pero que sigue en la pelea. Que Dios le dé mucha vida para que siga cumpliendo con sus tareas. Ángel Francisco Morán, ganadero, ya desaparecido, importante figura en el desarrollo del sur del lago. Orleanila Nava, educadora, la muy querida Orlia. Rómulo II Nava, el papá de Orleanila, que tiene un puesto bien ganado en la historia, en el corazón, en el sentimiento del municipio Colón, político, fundador de una organización política, fue preso político y un hombre comprometido con los más humildes y con la democracia. Abigail Núñez, comerciante, hombre de la cultura, un hombre ligado a muchos proyectos en Santa Bárbara y San Carlos, lamentablemente desaparecido, pero de grata recordación. Eudo Núñez, en la pelea, un hombre de la banca, del comercio, de la ganadería, sigue activo Núñez. Néucrates Núñez, veterinario, hermano de Neudo,
una familia numerosa, querida y valiosa. Eutimio Olaves, compositor, padre de una familia fundamental de ingenieros, comerciantes, técnicos. Bien importante el patrimonio que nos deja en la prosa, en la poesía costumbrista, Eutimio Olaves. Luis Omaña, dirigente social, comerciante, promotor de actividades deportivas y culturales, con una familia numerosa y querida. Manuel Otero, comerciante de la vieja guardia. Manuel Otero, ubicado en la calle Zamora, fue toda una institución por muchos años. Caracciolo Parra, ya lo nombramos cuando hablábamos del señor Carrasquero. Era el ayudante del señor Carrasquero, era el ecónomo del cementerio, pero muy pocos recordarán que ese era el nombre del personaje que todos conocimos como el Taca. El profesor Erling Paine, profesor, director del Liceo Francisco Javier Pulgar, y un hombre dedicado a las actividades docentes y al desarrollo educativo de la zona. Freddy Paz, dirigente político, concejal, parlamentario, hombre al que respetamos y le tenemos mucho aprecio por su valía, por su conocimiento de la zona y por su valentía en la lucha política que ha librado. Luis Ángel Pérez Atencio, ganadero, industrial, fundador del Lácteo Sur del Lago y de muchos otros proyectos, la cabeza de una familia que sigue a la vanguardia del desarrollo industrial de la región. Y cerramos esta relación con los nombres de Guillermo Peroso, telegrafista, dirigente político, muy recordado, muy apreciado. Luis Perrota, comerciante, deportista, campeón y a su vez padre de campeones en el motocross. Miguel Ángel Prado, ganadero, y una de las piezas fundamentales para que se hiciera posible la fundación de nuestra Universidad del Sur del Lago. Jesús Quirós Moronta, médico, muy recordado, el doctor Quirós, ya desaparecido, pero un hombre que dejó un grato recuerdo como profesional y como caballero. Gustavo Real, Cholito, comerciante, el querido Cholito, de origen ecuatoriano, pero que se sembró en nuestras ciudades gemelas y que desarrolló una familia que sigue trabajando muy duro por el desarrollo de la región. Nuestra querida profesora, educadora, promotora cultural, Rosalina Rincón de Aranguren, nuestra profesora Rosalina, recordada, apreciada, una dama en toda la extensión de la palabra y una mujer que constituye un ejemplo profesional y personal para las nuevas generaciones. Hugo Rincón Ferrer, ganadero, corredor de seguros, promotor, impulsor del desarrollo agrícola. Hidalgo Rincón, comunicador, hombre inquieto, con aspiraciones políticas y siempre activo en defensa de las ciudades gemelas y de todo el municipio. Nuestro querido y recordado Francisco Rondón Márquez, el doctor Rondón, médico y hombre que supo hacer de San Carlos y de Santa Bárbara dos puntos importantes en su corazón. Había nacido en Sea, merideño de nacimiento, pero nadie duda que el doctor Francisco Rondón Márquez es un colonés fundamental en nuestra historia reciente. Manuel Rosales Guerrero, que no necesita grandes presentaciones, político, concejal, diputado, alcalde, gobernador, candidato presidencial y hombre comprometido con su tierra. Orlando Sánchez, telegrafista, dirigente político, hombre inquieto, tampoco nació en Colón, pero hizo de Colón su punto de partida profesional y su punto de llegada terrenal. Ulises Sandrea Suárez, profesor, locutor, conocidísimo en su época. Hoy es un recuerdo de lo que fue la radio en los años 70 y 80. Manolo Silva Machado, periodista, cronista, relator de historias, luchador, impresor, un hombre clave en la historia contemporánea de las ciudades gemelas. Emiro Soto, Eduardo Emiro Soto,
profesor, es ex funcionario, concejal, en fin, un destacado hombre de la vida pública, de la vida política del municipio. Nelva Torres, dirigente social. Joaquín Urdaneta, la cabeza de 4 generaciones de ganaderos y productores agrícolas. Adelmo Velasco y Marcos Velasco, hombres de la radio, hermanos, siguen conectados al mundo de la radiodifusión y ojalá lo sigan haciendo por mucho tiempo. Jaime Villa, médico, de origen colombiano, barranquillero, pero colonés de corazón, y donde esté en el cielo seguirá siendo un médico recordado y querido por los coloneses. Bernardo Villasmil, cronista de la ciudad, histórico, que en paz descanse. Fue un hombre con unas inquietudes culturales cuando se desenvolvía en un mundo hostil a la cultura y logró concretar cosas interesantes. Hoy el auditorio del Centro Cívico lleva su nombre y es un nombre del que no debemos olvidarnos, como tampoco de Sergio Chinco Villasmil, su hijo, radiodifusor y hombre comprometido con la palabra. Así pues, hemos visto 100 rostros, 100 hacedores de una ciudad. Nos hemos quedado cortos, pero hemos querido con esta lista rendir homenaje a la memoria. Seguramente quedaron muchos por fuera, pero esta no será la primera que hagamos para conmemorar y honrar la memoria de gente valiosa que ha construido las ciudades gemelas. Bueno, y así hemos llegado al final de este recorrido por las ciudades gemelas San Carlos y Santa Bárbara de Zulia. Así es, profe, y nos despedimos recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram, Los Caminos BZLA, y en las distintas plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube. Ahí colgamos todo nuestro contenido, pueden viajar con nosotros y revisar los viajes anteriores. Estén atentos a las próximas publicaciones, nos vemos en una próxima oportunidad.